Empecemos primero con la parashá de esta semana, la parashá de Shemot. Una parashá muy importante porque esta parashá es la primera parte de la Torá donde se habla del pueblo de Israel. No estamos más hablando de individuos, Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando ahora de un pueblo, de una nación. Muy importante que esta nación es el portavoz de Dios en el mundo. Nosotros queremos entender que el judaísmo siempre piensa y admite que en el mundo siempre va a haber personas buenas, justas, gente que va a poder entender la visión de Dios, que va a poder reconocer a Dios y va a poder comportarse de una forma buena. Eso ocurrió antes de Abraham y ocurrió después de Abraham. Individuos de todo el mundo que son santos y buenos y que han contribuido y pueden contribuir mucho al mundo. El problema es que nunca hubo una nación que hiciera este trabajo junto, como una comunidad, como un ejemplo. Entonces el efecto que pasa es, el que es santo, pero cuando él fallece, cuando se va del mundo, no queda nada más que la memoria. El pueblo judío, la idea del pueblo judío es crear una comunidad, donde todos nos ayudamos unos a los otros, a inspiración, a levantarnos, a corregirnos, y a ir ahora a criticarnos si no actuamos de una forma correcta. La idea de un pueblo es la idea de Dios tiene un plan. Que en el mundo haya un pueblo entero que se comporte de una forma normal, con una economía, con un gobierno, con una organización social, para que todos ellos vivieran de una forma normal y común, para que la gente pueda decir, nosotros podemos seguir como hacen ellos también. No solamente los exclusivos, los santos que pueden llegar a este punto. Todo el mundo puede llegar a esto, a diversos niveles. Entonces es la primera vez que nosotros vemos acá Bené Israel, los hijos de Israel. No más individuos, sino el pueblo. Y la historia toda es la historia del pueblo. Desde este momento, cuando el pueblo es el pueblo que está perseguido, el pueblo que es el pueblo que Dios lo va a salvar, el pueblo que va a salir de Egipto. Por eso este libro es tan importante, es el libro del pueblo de Israel. Muy importante reconocer que nosotros, cuando una persona se hace parte del judaísmo, no se vuelve parte de una religión, se vuelve parte de un pueblo, de una historia. La primera parte de esta historia, evidentemente, como sabemos, quiero reconocer varias partes rápidamente, brevemente para todos, es que el temor al pueblo de Israel. Es la primera vez en el mundo donde empezamos a sentir que la gente nos tiene miedo. Y el miedo irracional se convierte en el deseo de perseguir. El primer acto de antisemitismo empieza con una propaganda diciendo que los judíos no son leales, que un día se van a ir de este país o van a luchar con nuestros enemigos. Y entonces Faraón empieza primero la campaña de parar a los judíos, es muy grande. Primero es muy importante saber que Dios hizo un milagro de un pueblo pequeño que venía de 70 personas, se está convirtiendo en un pueblo de miles, cientos de miles de personas en unos pocos años. Una procreación extraordinaria, exorbitante. Las mujeres no tenían un hijo, tenían 3, 4, 5, hasta 6 a la vez. Y era constante una reproducción mágica que realmente asombró a los egipcios y empezaron a tener miedo de ellos. Y empezaron a querer matar a los judíos. Y la primera cosa fue diciéndole a las parteras que ellas mataran a los hombres, a los varones. Cuando esa campaña no pudo funcionar bien, y de paso quiero recordarles que las parteras
Aunque dice en la Torá que dicen las parteras hebreas, la palabra hebrea no necesariamente es un adjetivo de la partera, sino es el objeto directo de la partera. En hebreo decimos la partera no judía, sino la partera de los judíos. Quiere decir que las parteras no eran judías, eran egipcias. Se puede leer la Torá de esa forma, en hebreo, Meyaldot ha'ivriot. Por eso es importante saber hebreo y aprender hebreo. Porque uno no puede reconocer todo de una traducción. La traducción nos da una interpretación. Esta interpretación ya está congelada. No se puede ver otra cosa nueva. Por eso que la idea del hebreo es muy importante. La palabra meyaldot, que son parteras, que puede tener, es como se llama un verbo transitivo. Un verbo que toma un objeto directo. ¿Se acuerdan en gramática? Entonces, meyaldot ha'ivriot no quiere decir las parteras hebreas, sino las parteras de las hebreas. Las parteras que hacen el nacimiento para las hebreas. Quiere decir que estas mujeres eran dos egipcias. Dos mujeres egipcias, controlando todo el departamento de nacimiento en Egipto. Y ellas no obedecieron al faraón y no mataron a los niños. Por eso Dios las premió. Otra historia muy importante, demuestra que la Torá quiere decirnos que hay gente buena. No todos los que no son judíos son malos. La Torá nos enseña la importancia de que hay gente buena que puede reconocer y ver cosas buenas en el mundo. Cuando la campaña esta no camina y no funciona, empieza él a dar un trabajo fuerte para los hebreos, una esclavitud. La esclavitud empieza no solamente para construir las pirámides, para construir Egipto, empieza para matar a los judíos, para parar el progreso del nacimiento, que los hombres estuvieran deprimidos, cansados, agotados, para que no pudieran tener familias. Es un poco como birth control, un método de parar el crecimiento del pueblo natural. Es muy importante que en hebreo hay una palabra muy linda que dice, cuando habla, dos palabras muy parecidas, cuando habla Faraón, él dice, hagamos esto para que no crezca el pueblo. Y la palabra en hebreo para que no es pen. En inglés se dice lest. Para que no crezca. Hagamos esto para que no crezca. Y después la Torah dice que más los torturaban, más crecían. La palabra más en hebreo es como ken. Ken quiere decir más. Ben quiere decir para que no. Entonces miren el juego de palabras. Pen y ken. Faraón dice para que no crezcan, Dios dice que más crezcan. Y más lo torturaban, más salían. Más judíos. Muy importante, quiero recordarles también un punto muy psicológico. A veces nosotros crecemos en situaciones que son beneficiar, buenas, de felicidad, de alegría. Podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos avanzar. Pero muchas veces, muchos avances vienen precisamente de aquellos momentos que son más difíciles. Cuando tenemos un problema, cuando estamos en dificultades, y ahí aprendemos cómo vivir mejor y hacernos más fuertes. El crecimiento muchas veces viene también de momentos difíciles. Esto es lo que la Torá nos quiere decir. La tortura para los judíos no fue una maldición, porque no más lo torturaban, más crecían, más fuerza, más energía había. Ese es el primer punto que quiero comentaros. El segundo punto es la historia del nacimiento de Moisés. Como sabemos nosotros, parte de la historia es que los judíos estaban deprimidos. Parte de toda esta campaña fue deprimir al pueblo, hacerlo débil, debilitado. La grandeza de la historia de Moisés es que el padre de Moisés, como ustedes conocen la historia, la hermana de Moisés, Miriam, le dijo al padre,
¿por qué tú no tienes relaciones con mi mamá? ¿No tienes hijos? Gracias. Y él le dijo, ¿para qué? Para que los maten. No quiero tener hijos. Entonces ella le dijo al padre, tú eres peor que Faraón. El Faraón quiere matar solo a los varones, pero tú quieres aún a las mujeres matarlos porque no quieres tener hijos para nada. El padre se avergonzó. Y entonces nuevamente tomó a su mujer y ahí nació Moisés. Muy interesante. Moisés fue escondido por 3 meses hasta que lo pudieron poner en el agua. Cuando ya no podía más tenerlo porque nada de cubrir, lo iban a matar. Y ahí pasa la famosa historia, la preciosa historia, cuando la hija del faraón lo toma a Moisés como su hijo. Y es muy interesante como historia. Esto quiero que entiendan no es la ironía, pero como el juego de Dios. Cuando más uno quiere hacer algo contra Dios, más Dios le da la fuerza por el otro lado. No lo deja. Uno puede poner toda la fuerza que uno tiene, que uno cree que tiene, pero nunca va a caminar contra Dios. Entonces, el faraón que quería matar a los chicos, él en su propio palacio hay un niño que es de los hebreos. ¿Y por qué? Por su propia hija. Que de paso la hija después se convierte a judaísmo también. Batia se llama. Pero muy interesante como la historia es, cuando uno cree que va a engañarlo a Dios, Dios te dice, va a ser al revés. No hay engaño, no hay posibilidad, no se puede luchar contra la voluntad de Dios. Los malos creen, por un tiempo pueden hacerlo, y a veces nos parece a nosotros que casi están ganando, pero no va a salir. Nunca, nunca el que va contra Dios va ganando. No hay ningún problema. 2 momentos de la historia quiero preguntar. Primero, hay una historia muy linda que dicen los rabinos, que cuando vio la hija de Faraón, o vio a Moisés en el canasta, en la cesta, dice que ella mandó a su amá. Amá en hebreo quiere decir su sirvienta, ¿no? La mandó para buscarlo al niño. Pero la palabra en hebreo, amá, también quiere decir el brazo. Esto es el amá. La amá es una medida de longitud desde del dedo más del medio dedo hasta el codo. Esto se llama una amá. Es el modo de medir cosas en textiles o cualquier cosa en una medida de longitud. La palabra amá entonces quiere decir mandó su brazo, no mandó su sirvienta. ¿Y qué dice mandó su brazo? Los rabinos dicen que la cesta estaba mucho más lejos. Ella no podía agarrarlo. Pero ella lo que hizo, dijo, no importa, aunque no pueda tomarlo, voy a tratar de agarrarlo. Y cuando ella trató, la mano misma se alargó. Y pudo encontrar al niño de vuelta. Los rabinos aprenden de esta historia que muchas veces nosotros creemos que algo es imposible. Nuestro brazo no va a llegar a donde queremos. Está mucho más allá de lo que nuestro brazo podría alcanzar. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada, nos deprimimos y no empezamos a trabajar. Esta historia nos enseña que hay que empezar, aunque uno crea que no puede alcanzarlo. Empiece. Uno nunca sabe cómo va a seguir. Usted, con el inicio del esfuerzo va a ser premiado. Que lo que ustedes creen no se puede alcanzar, se va a poder alcanzar. El brazo se va a alargar. Muy linda historia. De paso, esto es un ejemplo de cómo los rabinos leen la Torá de una forma muy profunda. No solamente mirando las palabras superficiales, sino también el significado de cada palabra. La palabra amá tiene 2 significados y esta es una versión de esto. Y por supuesto la ironía máxima es que Miriam le dice a la princesa, a la hija del faraón, ¿usted quiere que le busque a una de las chicas, de las mujeres hebreas? Porque este chico es hebreo. Entonces ella sabe que el chico es hebreo. Y va a buscar a una persona que le va a dar que sea una mujer de los hebreos, porque ella quizá o no podía tener leche o no quería que se fuera mamada por un
egipcio. Y ahí trama, llama a la misma madre, que va a traer, o sea, la misma madre de Moisés, Yochebed, está mamando a su propio hijo. Qué ironía, toda la historia. Pero una pregunta importante es ¿por qué Dios crea al Salvador, a Moisés, en el palacio de los egipcios? Uno podría decir, ¿no sería mejor que hubiera sufrido como todos los judíos y después se rebelara contra el faraón y ahí pudiera ser la salvación de los judíos como un héroe de adentro? ¿Por qué tiene que salir del palacio del faraón? ¿Por qué tiene que estar mezclado con los egipcios y la cultura egipcia? Los rabinos explican que ¿cómo se dice? Un insight, una explicación psicológica muy profunda. Cuando una persona, y eso viene de un comentarista que se llama Ibn Ezra, comentarista español del siglo XII, 11 y 12, que vivió en España, en Toledo. Se llama Abraham Ibn Ezra. Él dice que cuando los judíos salieron de Egipto después, van a ver ustedes que los egipcios empiezan a perseguirlos y ellos están delante del mar, ¿no? Del Mar Rojo. Y ahí empiezan a tener miedo. Y no saben qué hacer. Están desesperados. ¿Qué vamos a hacer con los egipcios? Y Ibn Ezra dice, ¿por qué 600.000 hombres armados tenían miedo de los egipcios? Que no eran tantos. Era un ejército, pero no venían con tanta cantidad de gente. ¿Por qué no se pudieron pelear? Los hubieran matado a los egipcios. Y él responde, porque la persona que es esclavo no tiene la fuerza de hacerlo. El que vive en la esclavitud pierde esa energía, esa vitalidad, ese orgullo, y se siente que no puede hacerlo. Por eso necesitamos a una persona como Moisés, que creció en un palacio, donde tenía la capacidad, el orgullo, la energía de un hombre libre. Por eso Dios lo puso a él ahí, para dar impulso al pueblo judío, para que no se sintiera como esclavos. Muy importante darnos cuenta que nosotros, cuando estamos en una situación de mucha dependencia, nuestra mente se vuelve más débil. Perdemos lo que es característico de un ser humano, que es la vitalidad, la energía. Nos volvemos un poquito como dependientes. Por eso la esclavitud tiene un aspecto psicológico muy dañino. Entonces Dios quiso salvarnos de la esclavitud, mandando a una persona que nos enseñara cómo ser libres. Vamos a pasar rápidamente a la próxima historia. Quizá la historia más linda de todo esto. Ayer hablé un poquitito de la historia de Yitro. Quiero brevemente contarles la historia. Moisés sale del palacio, se recuerdan, mata a un egipcio que está matando a un judío, le pega y lo mata. Y lo esconde en la tierra, en la arena. Nadie lo ve. El día siguiente ve a dos judíos peleándose uno contra el otro, le dice, ¿por qué te peleas uno contra el otro? Le dice, bueno, ¿por qué estás peleando? Entonces, ¿qué quieres hacerme? ¿Quieres matarme como mataste a Egipto? Entonces, ahí se dio cuenta Moisés que ya se sabía que él había sido matado al egipcio. Entonces dice, tengo que escapar porque la policía me va a encontrar. Y se escapa a Midian. En Midian había un señor llamado Yitro. Ese señor, muy parecido a la historia de muchos de ustedes, Yitro era una persona que, sin saber judaísmo, empezó a entender que lo que él estaba haciendo no estaba bien, no era correcto. Que la religión de ellos, que tenían él, no era suficiente. Había una mentira. No había la verdad. Empezaron a entender esto. Y entonces la religión de Yitro, el pueblo de Yitro, lo excomunicó. Lo pusieron
como salido de la sociedad, insultado. Entonces Yitro vivía una vida muy separada de todo el resto del pueblo. Moisés viene, ¿me recuerdan? Salva a las niñas de Yitro que estaban siendo abusadas y empujadas, y les da el agua, y las mujeres le dicen gracias y se van. Cuando van a la casa de Yitro, les cuenta la historia, que vino este señor egipcio, yo creo que era egipcio, Moisés, que nos salvó de los malos que nos estaban persiguiendo, y nos dio agua. Entonces el padre le dice, ¿y dónde está él? ¿Cómo no lo trajeron? ¿Por qué lo trajeron ahí? ¿Por qué no lo trajeron a comer? Y ayer dije un poquitito la historia, que eso demuestra la importancia de la gratitud. Que Yitro entendió que cuando una persona hace algo bueno, uno tiene que reconocerlo. No se puede olvidar. No, sentir gracias, no decir solamente gracias. Nosotros decimos muchas veces la palabra gracias sin realmente que sea verdad, que tenga una sinceridad. Es como palabras que son vacías. Thank you, sorry, todas esas palabras. Pero lo importante es sentir. Cuando una persona hace algo bueno para uno, reconocer cualquier cosa, grande o pequeña. Me alegro mucho que vengan todos mis amigos acá esta vez. Y ayer dije, porque Yitro puede reconocer y notar que él debe algo, una gratitud a un ser humano, esa misma persona puede entender y creer en Dios. Pues la creencia en Dios viene del reconocimiento que Dios nos está dando algo. Yo tengo que dar algo para Dios. Hay alguien que me da algo para mí. El que es ingrato nunca siente gratitud por nada, entonces por eso tampoco puede reconocer a Dios. Vamos ahora, quizá, a la historia más importante. Quiero recordarles que en esta historia, por todo el cuento de Parashá, se escucha que Dios escucha el llanto del pueblo de Israel. Dios está escuchando. Dios escucha nuestros llantos. Cuando uno ora, cuando uno pide a Dios, Dios lo está escuchando. A veces puede ser que Dios no hace inmediatamente lo que nosotros queremos que haga. Y es posible que lo que nosotros queremos que haga no sea bueno para nosotros de todos modos. Pero claro, nos sentimos mal. Pero nunca, recuerden, nunca Dios se olvida de nuestro llanto. El llanto siempre lo escucha. Y en este caso, Dios está escuchando el llanto del pueblo de Israel y lo va a salvar. Y una pregunta muy importante que quiero recordarles es ¿por qué no lo salva inmediatamente? Porque vamos a tener un proceso muy grande, de mucho sufrimiento, de 1 año por lo menos, donde hay muchos problemas. Incluso al principio vamos a ver que va a ser peor que antes. Y una pregunta, la dejamos un poquito más adelante. Los planes de Dios siempre tienen un secreto que a veces se nos escapa, que vamos a entender. Pero tenemos que creer en una cosa, que cuando Dios nos va a dar algo bueno, aunque no parezca que sea bueno al principio, es bueno también. El futuro, el fin es lo que determina, no el principio. Bueno, primero hablemos un poquitito del encuentro de Dios con Moisés. Ya os hablamos de esta parte, que la importancia de Moisés, que es como Yitro, se da cuenta de cosas. No deja que cosas pasen desapercibidas. Él presta atención. Él ve a la ovejita que se va, que se escapa. Ve a la bondad que le hizo Yitro. Se reconoce lo que hizo Yitro. Y también ve a esta zarza que está ardiendo y el fuego no está saliendo. No está quemando las ramas. Y eso es un aspecto que otra persona hubiera dicho, qué raro. Bueno, que pase. No.
Entonces yo quiero ver qué es lo que es. Y va para ese lado. Por eso que esa persona, por eso Moisés se hace el líder. Porque él tiene la capacidad de indagar, de buscar, la paciencia, el interés. Esto es lo que hace. Por eso que Dios le manda a él para salvar al pueblo de Israel. Él es el portavoz de Dios. El hombre que surge de todos los hombres con el deseo más grande y la capacidad intelectual más grande de poder entender a Dios. Por eso Dios lo elige a él para ser el profeta del mundo. Primero de Israel y todo, después para todo. Es muy importante como la historia al principio es muy sencilla. Dios le dice, yo quiero que tú seas el que va a salvar a Israel. ¿Por qué yo? Manda otro. No soy mejor. Estoy tartamudo, no hablo bien. Muy interesante. Nuevamente, Dios elige a una persona que es perfecta, pero que él no cree que es perfecta. Entonces, Dios le dice a él, escúchame, me dices a mí que yo estoy tartamudo. ¿Y quién hace a la persona que tenga voz, que tenga lengua? ¿No es cierto? ¿Qué sigue Dios? Uno se está quejando a Dios. La queja a Dios vamos a verla mucho más fuerte más adelante. Pero primero Dios se ríe de Moisés. Me estás diciendo a mí que sos tartamudo, como si yo no lo supiera. ¿Quién te hizo tartamudo? ¿Y por qué te hizo tartamudo? Como ya dijimos anteriormente en otra clase, la tartamudez de Moisés es justamente la prueba de que las palabras no venían de su retórica, sino venían de Dios. Una persona que es un gran orador puede decir palabras muy lindas, pero que vienen de su inteligencia, no del Dios. ¿No? Demóstenes o Pericles o todos los grandes oradores del mundo hablaban porque tenían una capacidad enorme de hablar. Con mucha gente puede hablar por horas y hablan porque tienen mucho en la cabeza. No quiere decir que viene de Dios. Pero el tartamudo que no puede hablar, no puede de modo pronto empieza a hablar claramente, porque es la voz de Dios que está hablando. Por eso Dios eligió una persona justamente que no dijéramos es porque es buen orador. Acá en esta historia encontramos cuando él le pregunta a Dios, se va a gloria. Cuando le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre? Aquí hay otra ciudad. ¿Qué nombre tienes? Y entonces Dios le contesta, el nombre mío es Eheye. La palabra Eheye viene de la palabra ser. Como nosotros lo traducimos generalmente, yo soy el que soy, o seré el que seré. Y después le dice, yo soy Eheye. La palabra Eheye tiene las tres letras centrales del nombre de Dios, que es la Yod, la Hei. Y la Yod, que es como una del nombre que nosotros decimos de las 4 letras del nombre de Dios. Pero la palabra en hebreo, Yeshereye, los rabieros entendieron de una forma muy profunda. Quiere decir, yo soy hoy y seré siempre el mismo. El que le prometió a Abraham que iba a ser esclavos en Egipto, soy yo. El que le prometió a Abraham que los voy a sacar de Egipto y van a ser redimidos, soy el mismo. El mismo que prometió, voy a hacer promesas ahora. Y después dice, Asher Eheye, y también seguiré salvándolos a ustedes de los próximos problemas que tengan. Entonces Moshe le dijo, no, Dios, no me digas que va a tener más problemas, suficiente con lo que tenemos ahora. Dice, bueno, ok, está bien. No quieres hablar del futuro. Ayer una persona tenía un problema, tenía un dolor, entonces no quería ir a esta persona para que me ayudara, y le dije,
Bueno, no quería molestarlo. Dice, no, por favor, no hay ninguna molestia. En el futuro, si usted tiene un problema, me llama inmediatamente. Dice, pero espero que no tenga nada en el futuro. Ya el dolor que tiene hoy. Me pareció muy importante esa persona, muy sencilla, muy sensible, diciéndome que no le molestaba que fuera para pedirle ayuda. Me decían, esta vez, ahora me está pidiendo, pero en el futuro si tiene otro problema otra vez, no tenga miedo de pedirme. Pero después se dio cuenta que me estaba, digamos, diciendo que tenga otro problema, mejor que no tenga. Pero Dios le dijo a Moshe, yo voy a estar siempre con el pueblo de Israel en todas las persecuciones que van a tener ustedes. Moshe se ajustó, por favor, vamos a tener más persecuciones que estas. Claro, Dios sabía que íbamos a tener. Pero Moshe no quería escucharlo en ese momento, entonces ahí dice, yo soy bien. Lo importante es que Dios, la palabra de Dios quiere decir que está, que existe. La existencia de Dios es el nombre de Dios. No hay otra forma. Dios es la base de todo lo que existe. La raíz de toda la historia. La causa, la razón, el sentido de todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que existe es Él. Amén. Y no hay otra cosa que Él. Esa es la palabra de Dios. Amén. Todos los dioses anteriormente tenían nombres correspondientes a sus poderes. El dios del mar, dios de la tierra, dios de la naturaleza, dios de la lluvia, el dios del fuego. Todos los paganos, cada fuerza natural la identificaban con un dios. Dios, nuestro Dios, es un Dios que toma todo. No hay fuego. El fuego, el agua que quema el fuego, y es el mismo Dios, son los mismos, no son dos poderes. El mal que ayuda al bien, el mal que nos invita a ser mejores, porque el mal que hace el mal nos tenta que hagamos algo malo. Cada vez que tenemos el deseo de hacer algo malo y lo rechazamos, subimos más arriba. Sin el mal nos quedaríamos en el mismo plano. El mal nos sigue ayudando. La persona alrededor nuestra que quiere robar, mentir, es la persona que nos está enseñando a nosotros no tenemos que ser así. Es lamentable que existe el mal, pero por otra parte el mal existe por una razón. Todo lo que Dios ha creado, entonces, ¿qué Dios? No es ni bien, ni mal, ni fuego, ni día, ni noche, ni luz, ni oscuridad. Es todo, entonces es la existencia. Y es tan importante. Quiero mostrarles dos cosas importantes. Primero, que cuando Dios le dice que vas a ser tú mi mensajero y vas a ir a Egipto, Moisés primero va a la casa de Yitro para decirle que voy a ir. Los rabinos comentan, mire el sentido de gratitud de Moisés. Aunque él sabía que tenía que ir a Egipto, porque Dios lo había mandado, de todos modos él reconoce la bondad de Yitro y quiere decirle a él, mire, le pido permiso para salir de su casa. El agradecimiento, aún delante de Dios. Por supuesto que una de las cosas más difíciles que creo yo que Moisés no entendió al principio, quiero recordarles, le dice a él, dile a Paró primero, vení, Bejorí Israel, así va a introducir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerda que hablamos del pueblo, un pueblo de Dios, no es un pueblo de una tierra, no es que los egipcios vienen de Egipto, los franceses de Francia. El pueblo judío es un pueblo universal, tiene una tierra por supuesto, pero no es la tierra lo que nos hace a nosotros el pueblo, es que somos el pueblo de Dios, ¿no? Por eso que somos un pueblo aún sin tierra. ¿Cuántos pueblos hay en el mundo que tienen la identidad del judío por tantos siglos? Miren ustedes, los italianos, en una generación dejan de ser italianos, que tengan un nombre muy italiano, no hablan italiano, no saben la historia de Italia, no fueron nunca a Italia, si no fuera por el apellido, ni supieran que eran italianos, o sea, totalmente asimilados, totalmente con todos los demás.
los suecos, los alemanes, por supuesto los hispanos también. En 2 o 3 generaciones se olvida todo. ¿Y los judíos cómo puede ser? Por siglos, fuimos por todo el mundo. No decimos ni ingleses, ni franceses, ni americanos, ni suecos, ni yemenitas, ni turcos, ni nada. Seguimos siendo judíos. Es increíble. El pueblo judío no ha dejado su identidad. Eso también es un milagro. Los rabinos dicen que en Egipto nosotros no cambiamos los nombres, seguimos hablando hebreo y seguimos siendo separados de los egipcios. Hablamos varias veces de este punto, quiero recordarlos otra vez. La experiencia de Egipto tuvo una razón muy sencilla e importante. Es crear las condiciones para entender la importancia de la separación, de no ser asimilados al resto. Porque es justamente la separación que nos ha dado la oportunidad de mantener el mensaje del judaísmo. Si no nos hubiéramos perdido. Ven la ironía, como Dios nos manda con portavoces, pero no nos deja asimilar. Seguimos siendo los maestros, siendo separados. Pero Dios le dice a él, entonces, mi pueblo de Israel es el mejor, el primogénito. De todos los pueblos, este es mi primer pueblo. Una linda palabra. Pero después le dice, si no los dejas salir al pueblo de Israel, voy a matarte. Y después Dios le dice, yo sé que no te va a dejar salir inmediatamente. Dios le advierte a Moisés que no lo va a dejar salir. Pero Moisés no escucha esto. Van a ver por qué. Cuando apenas empieza Moisés a entrar a hablar con el faraón, para decirle, déjanos ir, queremos salir de este país, déjanos libertad. Faraón dice, ustedes, la razón por la cual ustedes están pensando en estas cosas, es que tienen mucho tiempo en sus manos. Tienen mucho tiempo para pensar. Vamos a darle más trabajo, para que no puedan pensar más. Mire qué buena... filosofía. ¿Cómo se dice insight en español? Insight. Una estrategia. No. Insight es como una vista psicológica. ¿Cómo la Torah nos explica qué importancia? Cuando una persona tiene tiempo para pensar, puede pensar en cosas para crecer. Si uno está sufriendo, si uno está siendo abusado, si uno lo están hiriendo, tiene tiempo para pensar. Si uno no tiene tiempo para pensar, uno está constantemente en actividad, no puede reflexionar en la vida. Eso es lo que Faraón dice. Ustedes tienen mucho tiempo de reflexionar, voy a matarles el tiempo, para que no tengan tiempo, para que trabajen más. Él lo llama a él nirpim. Ustedes son haraganes, no quieren trabajar. Pero en realidad los esclavos querían ser libres, no eran haraganes. Pero el tirano siempre acusa a la persona, ustedes no quieren trabajar. Quiero decirles de paso, el rabino Luzzatto, muchas veces hablamos de él, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, del siglo XVIII, un rabino italiano que fue a vivir en Holanda. Escribió un libro muy importante, muchos de ustedes ya lo tienen, el libro El Sendero de los Justos, de Silat Yesharim. Él dice en el libro, en el principio del libro, cita esta estrategia de Faraón y dice, ¿saben por qué la persona no puede cambiar y mejorar en su vida? Porque no tienen tiempo. No hacen tiempo para pensar. Están en constante actividad, moviéndose de un lado para otro, termina el día, se van a dormir. Nunca tienen la oportunidad de sentar y pensar. Porque el pensamiento es lo que nos puede ayudar. Así por eso que el faraón entendió.
No lo dejen pensar para que no mejoren, para que no piensen en la libertad. Y ahí viene la parte más importante. Para mí, quizá el secreto de toda la historia es tan profundo y tan brillante como psicología. Cuando el faraón empieza a poner más trabajo a los hebreos, que tienen que ellos recaudar todos los elementos para crearlos, porque antes le daban los elementos físicos, le daban la paja, le daban el barro. Ahora ellos tienen que recoger todo, parte del plan de faraón de dar tiempo libre, que venga más trabajo, más problemas. Ahí y él les dice a los inspectores que son judíos, los hebreos, ustedes tienen que pegarle a la gente para que trabajen más fuerte. Entonces el inspector que tiene vergüenza de pegar a sus hermanos porque no están trabajando suficientemente, cuando lo ven a Moisés, ¿qué le dicen? Miren ustedes, le dicen que Dios juzgue tus acciones, que ustedes nos han hecho tan mal, ver tan mal en los ojos de Faraón, nos están matando. ¡Qué bien! Así lo reciben a Moisés. Al principio le dicen muy lindo, que nos van a salvar, perfecto, el pueblo está contento. Pero cuando empieza a ver que hay problemas, le dice, ustedes son malos, ¿qué hiciste? No hicieron nada para nosotros, la cosa está peor que antes. Gracias, como dice en inglés, thank you but no thank you. Se quédense con sus favores. Y ahí Moisés sufre con estas palabras que le dicen a él. Él va a Dios y le dice las palabras muy importantes. Dios, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me mandaste? Desde el día que vine a Faraón a hablar en tu nombre, les ha hecho peor a este pueblo y no los han salvado. Qué palabra fuerte. Mire que Moisés está quejándose. Yo dije, él no escuchó lo que dijo Dios. Él le dijo, no va a ser un proceso inmediato. Va a tomar tiempo, va a ser un proceso que yo quiero que pase de cierta forma. Pero Moisés ya está quejándose. Entonces Dios le responde, vas a ver vos lo que yo le dé a Faraón, que lo mandará con grandes milagros. Dios le dice a Moisés, va a salir del pueblo. Pero quiere decir esta historia que aún Moisés puede ser que no entienda por qué Dios nos hace las cosas más fáciles directamente. Y ahí aprendemos, evidentemente Moisés también lo aprendió, pero aprendemos nosotros como Moisés, que los procesos de Dios no son necesariamente como nosotros lo hubiéramos pensado o creado. Tenemos que entender que hay cosas que van alrededor, que van de una forma mística y misteriosa y no podemos entenderlo. Pero tenemos que confiar que es lo que Dios quiere. Quiero terminar esta parte de la historia con este mensaje. Aquel que él cree que puede tener planes mejores que Dios, no entiende la verdad. Y aparte, le falta la fe de creer que todo va a terminar bien. Tenemos que tener fe que cuando Dios nos hace algo, tenemos que ver las cosas buenas de esos y ver cómo vamos a avanzar con este proceso. Siempre confiando en Dios. Y no tener miedo que si Dios nos promete algo, que va a hacer algo para nosotros, no tener ningún miedo que va a pasar, aunque al principio pase por momentos más difíciles. Dios nos va a ayudar. Y aquí terminamos con esta parte de la Torá.